En esta clase vamos a trabajar con los dos procesos de división celular llamados mitosis y meiosis. Para ello también comprenderemos cómo están formados los cromosomas y qué es un cariotipo. Vamos a comenzar trabajando con un PowerPoint que encontré de la editorial Santillana y al cual le hice algunas modificaciones para que puedan entender mejor los dos procesos de división celular. En la primera diapositiva lo que tenemos que recordar es la organización de las células, tanto vegetales como animales. Se encuentra la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo dentro de cada célula, tanto vegetal como animal. Las vegetales además recordemos que tienen pared celular y organelas específicas en la fotosíntesis como los cloroplastos. Acá vamos a centrarnos en el núcleo de las células, recordando que los núcleos tienen una doble membrana llamada envoltura nuclear con sus poros. También dentro del núcleo plasma se encuentra la cromatina y el nucleolo, que es el sector en donde se producen los ribosomas. A su vez tenemos que recordar que la cromatina es el ADN parcialmente enrollado y que cuando las células están por empezar a dividirse, la cromatina empieza un proceso de condensación de su ADN transformándose en un cromosoma. Y acá podemos ver una imagen en la cual el ADN, que en su versión extendida solamente tiene 2 nanómetros de ancho, empieza a enrollarse sobre las proteínas denominadas histonas y las fibras de cromatina se siguen enrollando, formando bucles y espirales hasta que finalmente obtenemos los cromosomas. Los cromosomas en una etapa que se llama metafase, que vamos a ver luego, ya tienen 1400 nanómetros, por lo tanto ya los podemos ver al microscopio. Es importante recordar cómo están formados los cromosomas, ¿sí? Recordemos que los cromosomas entonces son cromatina súper enrollada, pero cuando ya podemos visualizarlos, podemos distinguir algunas de sus partes. En esta zona del centro justamente se encuentra el centrómero. El centrómero divide los brazos, algunos le ponen una letra, el brazo Q y el brazo P, pero no importa, lo importante es que recuerden que por arriba del centrómero y por debajo del centrómero se encuentran los brazos. A su vez, cada uno de estos sectores se llaman cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque previo a la división celular ocurre el proceso de replicación del ADN. Por lo tanto, esta cromátida y esta cromátida son idénticas producto de la duplicación del ADN. Algo importante a saber es que hay organismos o células que vamos a denominar haploides porque tienen un solo juego de cromosomas. En este caso, esta célula haploide se dice que es una célula N igual a 3 porque su juego de cromosomas es de 3, ¿sí? Pero en el caso de las células que denominamos diploides, como son nuestras células, el juego de cromosomas está duplicado, por lo tanto es un 2n igual a 6, porque el n es 3, entonces un 2n sería 6. Y acá podemos ver que somos organismos diploides. ¿Por qué? Porque los cromosomas provienen de nuestra madre y de nuestro padre, por lo tanto tenemos pares de cromosomas, supónganse que este sea el par de cromosomas 1, el par de cromosomas 2 y el par de cromosomas 3 que provienen uno de nuestra madre y de nuestro padre. A su vez, los cromosomas no tienen todas las mismas formas, ¿sí? Según donde se encuentre el centrómero, podemos dividirlos o clasificarlos en distintos tipos, ¿sí? Están los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que en los metacéntricos el centrómero se ubica a la mitad del cromosoma, ¿sí?
y ambos brazos presentan longitudes similares. En los submetacéntricos, la longitud de un brazo es mayor que la del otro, o sea que el centrómero está levemente desplazado. En los acrocéntricos, un brazo es muy pequeño en relación con el otro, o sea que el centrómero está muy desplazado. Y en los telocéntricos, ¿sí?, podemos apreciar un solo brazo, ¿sí?, pues el centrómero está localizado en el extremo del cromosoma. En esta diapositiva estamos viendo los cromosomas homólogos antes y después de la replicación del ADN. Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen la misma información genética, o mejor dicho, los mismos genes. Uno proviene de nuestro padre y otro de nuestra madre, es decir, uno proviene del espermatozoide y otro del óvulo al momento de la fecundación. Como las células antes de dividirse duplican su ADN, entonces podemos ver a los cromosomas unidos, cada uno con sus cromátidas hermanas. O sea que cada cromátida sería idéntica a la otra, luego de la replicación del ADN. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, podemos comprender que las células atraviesan en su vida por un denominado ciclo celular. Cuando las células aumentan su tamaño y crecen, se encuentran en interfase. Al finalizar la interfase, el ADN se replica y luego ocurre la fase M, que es la fase en la cual la célula se divide la célula madre se divide en dos células hijas, ¿sí? Si es una célula somática, ocurrirá la mitosis. Si es una célula sexual, ocurrirá la meiosis. Pero entonces, en un ciclo celular, las células atraviesan la interfase. Al final de la interfase, el ADN se replica y luego se dividen. Y así, las células hijas vuelven a atravesar la interfase, su ADN se duplica y también atraviesan por la fase M. Este ciclo celular no es el mismo para todas las células. ¿Por qué? Tenemos como dos extremos. En uno de los extremos encontramos aquí, vemos a las neuronas. Las neuronas se encuentran casi todo el tiempo en interfase, dado que no se pueden dividir. Por lo tanto, si una persona sufre, por ejemplo, que se quiebra la columna, en la zona de la médula espinal, las neuronas que se murieron en esa zona donde se quebró, no se van a poder duplicar, no se van a poder dividir y entonces la persona no va a poder caminar porque las neuronas no atraviesan la fase M. O sea que las neuronas son células que se encuentran siempre en interfase. En el otro extremo encontramos a las células cancerosas. Las células normales, por alguna mutación genética, pueden llegar a transformarse en células cancerosas. Si estas células cancerosas no son detectadas por nuestros glóbulos blancos, entonces empiezan a dividirse y se dividen, o sea, atraviesan su fase M muchas veces, se dividen demasiadas veces, formando, por ejemplo, un tumor maligno. Entonces, se puede decir que las células cancerosas son células que nunca descansan, es decir, prácticamente no permanecen en interfase y vuelven a dividirse. En esta diapositiva podemos ver que durante la fase de división celular, lo primero que ocurre es la división del núcleo, por mitosis o por meiosis, depende la célula de la que estemos trabajando. Y también después de la división del núcleo ocurre la división del citoplasma, que llamaremos citocinesis. Bueno, voy a empezar explicando el proceso de mitosis, que es el proceso de división celular que ocurre en las células somáticas. Por esa razón, un embrión humano que empieza siendo una sola célula llamada cigoto, termina transformándose en un adulto formado por trillones de células. ¿Cómo ocurre esto? Porque la célula llamada cigota empieza a dividirse por mitosis. Entonces, siempre que hablemos de crecimientos, como por ejemplo acá estamos viendo al microscopio, una
raíz que está creciendo, van a intervenir el proceso de mitosis, que es el proceso de regeneración del organismo y de crecimiento. El proceso entonces de mitosis, como vimos en la diapositiva anterior, consta primero de la división del núcleo, llamado mitosis, y de la citocinesis, que es la división del citoplasma, en donde una célula madre termina dividiéndose en dos células hijas que son genéticamente idénticas. Acá estamos viendo entonces el proceso de mitosis, en donde se duplica el núcleo, y el proceso de citocinesis, en donde se divide el citoplasma. En la mitosis tenemos 4 fases o momentos: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Comencemos con la profase. Lo primero que sucede en la profase es que la cromatina se condensa formando los cromosomas. Se forma el huso acromático con las fibras del huso, a partir de los centríolos que se ubican en los polos. Vamos a pensar a la célula como si fuera el planeta Tierra. Entonces, por eso las palabras son correspondientes a geografía. En los extremos tenemos a los polos y en el centro tenemos el ecuador. Y las fibras del huso, también hablamos del huso mitótico, como si estuviéramos hablando de los husos horarios en el planeta Tierra. Entonces, retomando lo que sucede en la profase, los centríolos se ubican en los polos, los centríolos producen entonces las fibras del huso, la cromatina se condensa formando los cromosomas y a su vez desaparece la membrana nuclear. Todo esto sucede en la etapa de la profase. Luego, durante la metafase, las fibras del huso llegan hasta el sector medio de los cromosomas, que llamaremos cinetocoro, y los ubican en el ecuador, los acomodan. Entonces, cuando todos los cromosomas se encuentran en el ecuador acomodados, decimos que se encuentran en la metafase. En la siguiente fase, bueno, acá estamos viendo el centrómero y a través del cinetocoro es donde se enganchan las fibras del huso. En la anafase, entonces, lo que sucede es que los microtúbulos del huso como que empujan, tiran los cromosomas hacia los extremos opuestos, o sea, hacia los polos. Y es así como se separan o se dividen en los dos polos opuestos. Llegando a la telofase, lo que sucede es lo opuesto a la profase. Los cromosomas se desenrollan formando la cromatina, se vuelven a formar las membranas nucleares, vuelve a aparecer el nucleolo y entonces las dos células hijas quedan listas para la citocinesis. Acá podemos ver entonces que durante toda la mitosis, en las 4 etapas, lo que ocurre es la división del núcleo celular. Entonces, finalmente llegamos a la citocinesis, en la cual se divide el citoplasma. Si se trata de células animales, este citoplasma ocurre como una estrangulación, y en las células vegetales ocurre otro proceso distinto. Pero lo importante es que de una célula madre obtenemos 2 células hijas. ¿Sí? Acá vemos el anillo contráctil en donde ocurre la estrangulación en una célula animal, obteniendo las 2 células hijas. Y en el caso de las células vegetales, ¿sí? Tenemos que los microtúbulos con las vesículas y el aparato de Golgi van formando la división entre las 2 células hijas.
Entonces, todo el proceso de mitosis ocurriría primero en la profase, cuando se condensa la cromatina formando los cromosomas con sus dos cromatídas hermanas. En los polos se forman los centríolos, de los cuales sale el uso acromático, y en la metafase, por el cinetocoro, las fibras acomodan a los cromosomas, y durante la anafase los cromosomas que estaban en el ecuador de la célula se empiezan a separar, es decir, se separan las cromátidas hermanas hacia los dos polos, que ahora terminan siendo los cromosomas hijos. Y entonces en la telofase ocurre el proceso opuesto a la profase, y luego sucede la citocinesis, donde los dos citoplasmas se dividen. Bueno, entonces, volviendo a las diapositivas, la mitosis o la división del núcleo sucede mediante 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase, y la división del citoplasma ocurre a través de la citocinesis, con la diferencia entre las células animales, que ocurre con un anillo de división por estrangulamiento, o con una placa de división entre las células vegetales. Bueno, ahora vamos a continuar con el proceso de división de las células sexuales denominado meiosis. También vamos a utilizar este recurso didáctico que usamos en la mitosis, que corresponde a Pablo Salomón, Silvia Blaustein y Luz Palatino, quienes fueron las personas que lo realizaron. Entonces, recordando, la meiosis es el tipo de división celular que ocurre en las gametas o células sexuales, en todas aquellas especies que tengan reproducción sexual. En las plantas, la meiosis ocurre en sus estructuras sexuales, que son el ovario y los estambres. En cambio, en los animales ocurren en las gónadas, en los masculinos en el testículo y en los femeninos en los ovarios. Entonces, ¿cómo ocurre la meiosis? Recordemos que durante la meiosis se obtienen células que tienen la mitad de información genética que las células somáticas. Entonces, ocurre a través de 2 divisiones celulares sucesivas que se llaman meiosis 1, en la cual se separan los cromosomas homólogos, y la meiosis 2, en donde se separan las cromátidas hermanas. Por lo tanto, a partir de una única célula, terminamos obteniendo, luego de la meiosis 2, 4 células haploides. Entonces, de una célula diploide se obtienen 4 células haploides a través de la meiosis 1 y de la meiosis 2. Cada meiosis también tiene sus 4 fases, que las denominamos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y lo mismo para la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, comencemos. En la meiosis 1, recordemos que la célula diploide, que va a empezar a dividirse, previamente replicó su ADN, ¿sí? Entonces, durante la profase ocurre algo que no sucede en la profase de la mitosis, que se denomina crossing over o entrecruzamiento. ¿Y qué significa esto? Que los cromosomas homólogos intercambian pequeños fragmentos de su ADN con las cromátidas. Por lo tanto, aumenta la variabilidad genética, porque intercambian por ahí un pequeño un brazo con el otro, o una pequeña parte con el otro. El crossing over solamente ocurre en la meiosis 1, en la profase 1. Todo lo demás que ocurre en la profase 1 es igual a cualquier profase, en la cual el ADN se condensa formando cromosomas, desaparece la membrana nuclear, se forman las fibras del huso, etc. En la metafase, bueno, acá está mostrando el final de la profase 1, en donde lo que les decía recién, la membrana nuclear desaparece, el nucleolo también, etc. En la metafase 1 sucede lo mismo que en cualquier metafase: los cromosomas homólogos migran hacia el ecuador
debido a las fibras del huso. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan cada uno en un polo opuesto. Y en la telofase 1 se forman los dos núcleos de las dos células hijas y las dos células hijas se separan. Bueno, ahora va a comenzar la meiosis 2, ¿sí? Tras una breve interfase, el ADN esta vez no se duplica, ¿sí? Y entonces empieza la meiosis 2. En la profase 2, nuevamente desaparece la membrana nuclear, la cromatina se condensa formando los cromosomas, y todo lo mismo, los centrosomas se desplazan hacia los polos, se forma el huso acromático en cada una de las células hijas. Entonces, en la metafase 2, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y en la anafase 2, las cromátidas hermanas, esta vez, se separan cada uno en su polo. O sea que la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. Nuevamente entonces en la telofase 2 se reconstruyen los núcleos de las células hijas, pero ahora cada célula quedó con un solo juego de cromosomas, por lo tanto cada una de estas células es haploide y luego se produce la citocinesis. Por lo tanto, cada una de estas 4 células hijas formará, en el caso de que fuera masculino, los espermatozoides y en el caso de que fuera femenino, los óvulos. Entonces, como resumen final, podemos ver que a partir de una célula diploide, primero ocurre la replicación del ADN, luego la primera división meiótica o meiosis 1, en la profase 1 ocurre la recombinación genética a través del crossing over, sucede la metafase 1, anafase 1, telofase 1, termina la primera división celular y se separaron los cromosomas homólogos. Como el ADN no se vuelve a replicar, comienza la meiosis 2 o segunda división meiótica con la profase 2, metafase 2, acá estamos viendo la anafase 2, cada una de estas células hijas se vuelve a dividir, se separaron las cromátidas y obtengo 4 gametas o 4 células sexuales haploides. Este proceso de meiosis por el cual se forman las células sexuales como el óvulo y el espermatozoides se denomina gametogénesis, ¿sí? Que implica la formación de gametas o células sexuales a través del proceso de meiosis. Cuando hablamos de la formación de espermatozoides la llamamos espermatogénesis y en el caso de los óvulos, ovogénesis. La diferencia principal es que esta célula inicial en la espermatogénesis se llama espermatogonia, ¿sí? De su primera división meiótica obtenemos el espermatocito primario, luego los espermatocitos secundarios y a partir de la segunda división meiótica obtenemos las espermátidas que maduran en los espermatozoides que tienen 23 cromosomas. En el caso de la ovogénesis, la célula inicial se denomina ovogonia, del cual obtenemos el ovocito primario, el ovocito secundario y el primer cuerpo polar, que es una célula que degenera. De este primer cuerpo polar obtenemos 2 cuerpos polares que también degenerarán y del ovocito secundario obtenemos finalmente el óvulo, que es el que se ovula justamente una vez al mes a la mitad del ciclo menstrual, y el otro cuerpo polar que se obtiene también degenera. Por lo tanto, también obtenemos 4 células hijas haploides, pero solo una de ellas se desarrolla en el óvulo y el resto de las células son cuerpos polares, que son células que terminan degenerando. Entonces, si comparamos el proceso de mitosis con el proceso de meiosis, veremos que durante la mitosis de una célula madre se obtienen 2 células hijas diploides que son iguales entre sí a su progenitora. En cambio, en la meiosis de una célula madre obtenemos 4 células hijas haploides que son distintas entre sí de la progenitora. ¿Por qué? Porque ocurrió el crossing over en la profase 1.
Bueno, y ya vamos finalizando en estas diapositivas de PowerPoint, llegando al concepto de cariotipo, ¿sí? Acá estamos viendo el cariotipo masculino y femenino en humanos. ¿Qué sería un cariotipo? Es la colección de cromosomas de un individuo. Es una técnica más que nada de laboratorio, ¿sí? En la cual los cromosomas están ordenados según su número y su forma. Se usa mucho en el laboratorio para encontrar justamente anomalías o mutaciones. En este caso podemos distinguir que tenemos 22 pares de cromosomas que van a determinar la información sobre nuestro cuerpo, y el último par de cromosomas es el denominado heterocromosomas, serían masculinos o femeninos. En las mujeres, en humanos, son 2X, ¿sí? Se los denomina XX. Y en los varones también hay un cromosoma X, pero el que determina que sea varón es el cromosoma Y. Entonces, en mujeres es XX y en varones XY. Como en este caso estamos viendo una representación en dibujo de un cariotipo, y nos damos cuenta que es un varón porque justamente en el último par, en el par 23, tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Los demás cromosomas se enumeran por su forma y su tamaño y por los genes que tienen en cada uno de ellos, desde el cromosoma 1 al cromosoma 22. Acá es donde podemos ver las diferentes formas de los cromosomas. Y a su vez hay un bandeado que tiene que ver con cómo se colorean estos cromosomas. De hecho, se llaman cromosomas por el color, cuerpos coloreados, porque así fue como se los descubrió en un principio. ¿Cómo se forma un cariotipo? Les decía recién que es una técnica de laboratorio, ¿sí? Lo primero que se hace es extraer sangre a la persona a la que se le va a hacer el cariotipo. Esa sangre se deposita en un tubo de ensayo en el cual los glóbulos rojos sedimentan y se eliminan. Entonces esos glóbulos rojos no sirven. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son una de las pocas células que no tienen núcleo. Por lo tanto, no voy a poder formar ningún cariotipo si no tengo núcleo. Entonces, ¿cuáles son las células de la sangre que sí sirven? Los glóbulos blancos, ya que los glóbulos blancos sí tienen núcleo. Los glóbulos blancos se traspasan entonces en la tercera etapa a otro tubo y se les añade una sustancia que se denomina colchicina. Esta sustancia lo que hace es detener la mitosis en este caso de los glóbulos blancos en metafase. Por eso los cromosomas que vamos a ver los vamos a observar en metafase. Acá les dice se detienen todas las células en metafase. Una vez que ya se produjo esto, en su cuarta etapa se le agrega agua, las células, o sea los glóbulos blancos de tanta agua se hinchan, se los centrifuga, ¿sí? Y como lo que va a suceder es con tanta agua y la centrifugación, las células como que revientan, ¿sí? Los glóbulos blancos sedimentados se encuentran en el fondo, ya han reventado, por lo tanto solo vamos a encontrar cuando lo pongamos al microscopio, fijándolo con alcohol y tiñéndolos, vamos a encontrar que las células que estaban en metafase estallaron y solo vamos a ver los cromosomas. Entonces, al microscopio se sacan muchas fotos de esos cromosomas. Y luego, antes se lo hacía recortando cada cromosoma en forma individual, ahora se hace un recorte en forma digital en la computadora. Los especialistas ya conocen cuáles son cada uno de estos cromosomas, los recortan entonces en forma individual y después los van acomodando, ordenando a través de una línea por el centrómero. Y finalmente le colocan su número y los acomodan del 1 al par 23. Llegamos al final de la clase. Nos vemos la próxima, en la cual estudiaremos las mutaciones cromosómicas.